Muy buenas tardes. Con este video quiero empezar una serie de, de alternativas didácticas como para apoyar las clases en línea. En este caso quiero ser muy breve, solo quiero presentar el libro de texto que vamos a utilizar y dar algunos consejos para optimizar el uso y los recursos. Por eso esta presentación se llama ¿Cómo usar el libro de texto? Bueno, ya no hace falta decirlo, el libro se llama Introducción a la Filosofía y en este caso se trata de la 9ª edición. Lo primero que debemos tener presente es que este libro está diseñado, tal como el programa en sí y como el curso, para que el estudiante aprenda a pensar por sí mismo. Parece irónico el título de Pensar por sí mismo, pero es la triste realidad de un sistema educativo en donde no nos enseñan a pensar, sino a obedecer, a repetir en los exámenes lo que el profesor nos ha impuesto sin un mayor ejercicio crítico. Por eso es que la esencia de la filosofía es la búsqueda del pensamiento autónomo. Entonces, este libro se estructura en 3 unidades. Cada una de las unidades obedece a una de las habilidades o lo que se llama competencia en el mundo didáctico, pedagógico. Y estas son las 3. La primera es la de pensamiento crítico y acción. Se llama pensamiento crítico a aquel pensamiento, a aquel criterio en donde nosotros somos capaces de fundamentar nuestras propias ideas. Es decir, no solo repetimos lo que hemos escuchado, sino que tenemos la capacidad para fundamentarlas. A esto está dedicada la primera unidad, que también coincide con el primer examen parcial que se va a desarrollar, calculamos, a mediados finales de agosto. La segunda unidad es la más densa, se llama pensamiento lógico, y está encaminada a fundamentar nuestro pensamiento de forma lógica, de manera que podamos argumentar, podamos desarrollar argumentos de forma razonada, con fundamentos sólidos y sin temor a equivocarnos. Y la tercera unidad se le llama la dialéctica del conocimiento, en donde se plantea cómo se debe fundamentar el pensamiento científico tan importante para las ciencias sociales. Muy bien, ahora ¿cómo vamos a trabajar cada capítulo? El libro está compuesto por 13 capítulos y en cada uno pues hay que desarrollar ciertas habilidades. Yo siempre propongo que se acuda de nuevo al libro de comunicación lingüística. Como se recordarán, en el capítulo 3 se dan algunos consejos para sacar mejor provecho de las lecturas. Entonces, yo aconsejo que volvamos a ese libro y que consultemos dentro del capítulo 3 para recordar que es una lectura exploratoria, en qué consiste el subrayado, porque es importante hacer esquemas y luego resúmenes. Eso es lo que yo aconsejo, que cada capítulo subrayemos, hagamos esquema y resumamos. De esa manera vamos a tener, digamos, como que mayor seguridad de que estamos haciendo bien las cosas. Recordemos que en las circunstancias en las que vamos a desarrollar este semestre, se necesita de poder aprender por nosotros mismos, del aprendizaje autónomo que nos va a garantizar la ausencia del profesor de las clases, pues se supla con nuestra propia habilidad para crear este tipo de esquemas y resúmenes. Mi propuesta es que antes de cada clase nosotros nos hayamos preparado con la lectura de cada capítulo, de manera que cuando lleguemos, como vamos a ver aquí, ya estemos suficientemente claros respecto a lo que sí entendimos y también tengamos algunas inquietudes que plantearle al docente. Entonces, cada capítulo, por lo menos en la primera unidad, se estructura de una página inicial en donde nos preparamos emocional e intelectualmente. Es decir, hacemos algunas reflexiones acerca del tema que se va a desarrollar y en ese sentido conviene tener a la mano un cuaderno y un lápiz para tratar de dar respuesta a estas interrogantes. Por ejemplo, para el capítulo 1, que es con el que iniciamos, que es con el que se empieza la reflexión filosófica, pues la primera pregunta que nos planteamos es ¿cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Alguna vez se lo han planteado? Pues sería bonito que anotaran ahí cuál es el sentido, qué sentido le da usted a su existencia, cómo se puede alcanzar la sabiduría, qué es la sabiduría, y para ustedes que son estudiantes de Derecho, pues ¿qué es el derecho? De igual manera, también se plantea que contesten qué significa pensar por sí mismo.
Luego, cómo se puede dialogar en serio y finalmente, cuáles son las condiciones para construir nuevos conocimientos. Pues son interrogantes que de alguna manera nos van a suscitar algún tipo de inquietud intelectual y nos van a preparar emocional e intelectualmente para que saquemos mejor provecho del capítulo respectivo. Bueno, ya dentro de la lectura, pues planteando siempre la posibilidad de que se hayan desarrollado las técnicas y las estrategias de comprensión lectora que yo les propongo en el capítulo 3 de comunicación lingüística. Entonces, la idea es que nuestro aprendizaje no se limite a la lectura simple, sino que se subraye, se anote, se consulten diccionarios. Yo siempre he planteado que para un autor es lo más lindo es ver un libro sucio, rayado, manchado y hasta con enojo anotado, porque eso significa que hubo verdadero debate, hubo verdadero esfuerzo intelectual para adentrarnos en esa aventura del aprendizaje. Entonces, yo lo que les propongo es que se convierta en un hábito la técnica del subrayado, no subrayar a lo loco, sino subrayar de acuerdo con esa técnica que plantea Teun van Dijk y de quien hablo en el capítulo 3 de comunicación lingüística, ¿verdad? Ahí en ese libro de comunicación lingüística se establecen los criterios para subrayar. Por ejemplo, yo les propongo siempre que conviertan la consulta del diccionario en un hábito inherente a cualquier proceso de aprendizaje. Yo no entiendo qué es deliberar, pues acudo al diccionario y me entero que deliberar significa considerar atenta y detenidamente el pro y el contra de los motivos de una decisión. Entonces, la deliberación debe ser parte de nuestra actividad intelectual. Como yo no sabía qué significaba esa palabra, pues la consulto. Ya a quienes han sido mis alumnos les he siempre recomendado que tengan a mano la aplicación telefónica del diccionario de la lengua española, que es muy versátil, muy cómoda y que en algunos casos hasta tiene implicaciones legales, puesto que está establecido en nuestras leyes, en nuestro ordenamiento jurídico, que en el caso de haber ambigüedad respecto al significado de una palabra, pues es el diccionario de la lengua española quien dirime y quien define el verdadero significado que debe adoptar un término. Entonces, insisto, nunca se quede con la duda. Si hay una palabra que desconozca, abra su aplicación del diccionario de la lengua española, revise el significado, si le es posible, anótelo en el margen del libro o haga en su cuaderno un glosario en donde vayan desarrollando pues todas las palabras que le generan inquietudes. Bien, ahora vamos a ver al final de cada capítulo, cuando ya hemos hecho todo el proceso de subrayado, hemos hecho los esquemas y los resúmenes, pues ya viene una serie de actividades. Estas están programadas en 3 dimensiones, que son las 3 competencias que se deben alcanzar para aprender a leer. La primera es localizar la información importante. Para eso están diseñadas las primeras actividades de todos los capítulos, en donde pues aparentemente son series de opción múltiple, pero lo que buscan es que cada pregunta sea importante en el sentido de que usted, al encontrar la respuesta, de alguna manera repare en conceptos básicos y fundamentales que se desean consolidar a lo largo de la lectura. Aquí no se trata tan solo de encontrar la respuesta correcta, sino sobre todo de regresar, revisar en las páginas para ver en qué número de página está de alguna manera explicado y fundamentado el por qué C es lo correcto en este caso. Bueno, así en todos los capítulos empezamos con una serie de actividades de esta naturaleza en donde usted elige la opción correcta y luego revisa a lo largo del capítulo en qué página, en qué párrafo se encuentra bien fundamentado que esa es la respuesta y no otra. Recordemos que cuando hay opción múltiple, solo hay una respuesta válida posible y esa respuesta debe estar fundamentada. Eso es lo más importante. Las siguientes preguntas sirven para que usted desarrolle su capacidad de síntesis, es decir, que usted a través de actividades como esta que está en pantalla pueda sintetizar en unas cuantas palabras el contenido que fue desarrollado a lo largo de todo el capítulo.
Y finalmente, las actividades en donde usted se gradúa como buen lector son aquellas en donde usted puede evaluar, valorar y vivir el conocimiento que ha adquirido. Recordemos que aprender no significa memorizar, sino significa transformar nuestra vida. Yo aprendo algo cuando algo de mis acciones se transforma y se beneficia porque ahora es mejor. Entonces, las últimas actividades están dirigidas a que usted, algo así como que se ponga a prueba a sí mismo y aplique lo que ha aprendido en el capítulo a su propia vida. Recuerde siempre este consejo: todas sus respuestas anótelas a lápiz. Como seres humanos tenemos derecho a equivocarnos y a enmendar nuestros errores. Por eso el lápiz es fundamental. Usted, antes de llegar a la clase, pues anota sus respuestas. Y una vez en la clase, después de preguntar, de escuchar la explicación del docente o la explicación de otros compañeros, pues está en todo su derecho de borrar una pregunta que pudo haberse equivocado y colocarla que usted considere en ese momento más adecuada. Ahora bien, el consejo es que usted llegue a la clase ya con el capítulo leído. De esa manera usted va a estar preparado, porque las clases van a ser breves, van a ser de no más de 40 minutos. Eso significa que hay que optimizar el tiempo. Mi consejo es que usted llegue preparado con algunas preguntas. Es decir, que ya después de haber leído, subrayado, sintetizado, anotado algunas cosas, usted tenga, obviamente, solo aprendemos cuando nos sugieren dudas. Decía Sócrates que aprender es darnos cuenta de todo lo que no sabemos. Entonces, por supuesto, aprende uno cuando más dudas le surgen. Antes de cada sesión es importante tener una lista de esas dudas. Aquí está un ejemplo, digamos, en la página 15 yo me encuentro con que no entiendo la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Pues tengo ahí mi cuaderno listo para preguntarle al profesor. Y de manera que a partir de la respuesta, pues ya me genere mayor claridad sobre el tema. Después planteo una segunda pregunta y anoto la respuesta que me parezca más adecuada. Entonces, como ustedes pueden ver, la idea es que optimicemos nuestro tiempo, que saquemos un mejor provecho de estas circunstancias y que aprendamos a pensar por nosotros mismos. Hasta pronto.